Buenas tardes, hermanos. Nuevamente en nuestra tercera lección del curso de cimientos de cada domingo. En esta hora vamos a estar viendo el poder de Dios y cómo es que el poder de Dios nos ayuda a nosotros a vencer todo tipo de circunstancia difícil que vamos a enfrentar en nuestra vida. Primero quiero que ustedes puedan observar algunas imágenes que voy a pasar en este momento y puedan identificar. Miren ustedes, ¿qué es esto? Sin duda son las llantas de un avión y ustedes ven la dimensión entre el tamaño del hombre y el tamaño de esta mujer. Definitivamente este es un avión muy enorme, muy grande. Este avión tiene la capacidad para poder trasladar no solamente maquinarias, objetos, cosas, sino a personas importantes de un lugar hacia otro lugar. Este avión tiene 73 metros de largo, tiene una capacidad de 853 pasajeros y pesa alrededor de 575 toneladas. Qué increíble es el tamaño, la dimensión de este avión. Ahora quisiera que vean más o menos cómo es el aterrizaje forzado en muchas oportunidades cuando hay viento fuerte y la ley de la gravedad hace presión. Sin duda, cuando vemos este tamaño de avión y vemos cómo es que este avión rompe la ley de la gravedad, definitivamente tiene mucho que ver con su motor, ¿no? El motor es lo que permite que este avión pueda romper la ley de la gravedad y aterrizar. Y aterrizar de una manera tranquila, aterrizar de una manera que las personas que están a bordo de este avión puedan llegar con tranquilidad a su destino. Y cuando nosotros hablamos del poder de Dios, estamos hablando de esto, ¿no? Los pasajeros van confiados en este avión de que les va a llevar a su destino. Y el texto que hoy día teníamos como desafío de aprenderlo de memoria es: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, nuestra confianza en el poder de Dios va a hacer posible de que nosotros podamos vivir una vida en libertad y una vida de triunfo. La vida cristiana tiene muchas circunstancias difíciles, pero el poder de Dios, el Espíritu Santo, es lo que nos va a ayudar a mantenernos firmes cuando suceda alguna circunstancia complicada. Lo primero que tenemos que ver, y lo hemos visto en el manual de la clase, es que Dios nos ha creado con un cuerpo, con un alma y con un espíritu. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo de esa manera. Y Tesalonicenses, capítulo 1, Tesalonicenses 5:23 dice que el Dios de paz los haga santos en toda su persona, que se digne guardarlos sin reproche en su espíritu, su alma y su cuerpo hasta la venida de Cristo Jesús nuestro Señor. Esta versión nos habla que el propósito de Dios es que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu estén en armonía en cuanto a la santidad, en cuanto al propósito de Dios. Por esa razón, nosotros tenemos un cuerpo que nos mantiene en relación con el medio ambiente. Ahí están nuestros sentidos, ahí está nuestra fisiología. Cuando hablamos de sentido, estamos hablando de nuestra visión, de nuestros oídos, de nuestro olfato, de nuestro tacto.
Cuando hablamos de fisiología estamos hablando que nuestro cuerpo tiene una gran cantidad de órganos que permite que nosotros podamos vivir. Cuando uno de estos órganos falla es donde empezamos a deteriorarnos, nos enfermamos y nos podemos morir. Cuando hablamos de alma estamos hablando de esa área de nuestra vida que nos permite mantener relación con otras personas. Ahí está nuestra personalidad, ahí está nuestra capacidad de pensar, razonamiento, nuestras emociones, nuestra voluntad. También cuando hablamos de espíritu, es el área de nuestra vida que nos permite estar en relación con Dios. Es lo que nos permite tener comunión con Dios. Es donde radica nuestra conciencia. Esa conciencia que nos habla si algo está mal o algo está bien. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo con una naturaleza humana perfecta. Es decir, Adán tenía una naturaleza humana perfecta. Dios lo creó a su imagen y a su semejanza. Sus acciones estaban en armonía con Dios. Como ustedes pueden ver, el alma y el espíritu estaban en relación con el cuerpo. Ustedes ven esas flechas ahí y más aún, usted ve arriba la palabra Dios. Dios estaba en relación con el espíritu de hombre. Es decir, había una perfecta relación, no había nada que interrumpa. Cuando el hombre decidió desobedecer a Dios, inmediatamente, ¿no es cierto?, se rompió esa relación. Esta creación, este cuerpo perfecto, lo tenía Adán antes de pecar. Antes que entrase el pecado, Adán tenía este cuerpo perfecto que vivía en plena armonía con Dios y consigo mismo. Y este mismo cuerpo fue el que tuvo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Jesús fue un hombre perfecto, sin pecado, lo dice el apóstol más adelante en los libros que escribió. Ahora, el Señor Jesús, que fue el que vino a vivir y a demostrarnos que se podía vivir y enfrentar diferentes tipos de circunstancias con la ayuda del Espíritu Santo, fue el segundo Adán. El Adán que vino a romper el poder del pecado. Y eso lo vamos a ver en uno de los temas que vamos a estar dando. Sin embargo, entró el pecado. La naturaleza humana se corrompió. Y el hombre empezó a ser esclavo del pecado. Por eso ustedes ven ahí la imagen con las cadenas atadas en ese hombre. El espíritu del hombre murió. Muerte significa que quedó separado. Muerte no significa extinción, aniquilación, sino separación. El hombre quedó muerto espiritualmente, separado de Dios. Por eso ustedes ven ahí Dios y una línea que separa al hombre de su comunión con Dios. El salmista, en el Salmo 51:5 va a decir: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. De modo de que el pecado hizo que Dios ya no pueda mantener una relación con nosotros. Ya Romanos, lo hemos visto en la clase, dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún a todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando Romanos 3, del 10 al 12 está diciendo esto, está hablando de que a partir de esa desobediencia, ese pecado de Adán, todos nosotros delante de Dios estamos en una condición de pecadores y ese pecado nos hace injustos, ese pecado nos hace que no entendamos la cosa de Dios, ese pecado nos desvía de los propósitos de Dios. No podemos hacer cosa buena porque todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos va a estar contaminado con el pecado. En Marcos capítulo 7 del 21 al 23 va a decir: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ya el Señor Jesús va a hablar que el pecado se manifiesta en diferentes acciones. Acciones que no honran a Dios, acciones que no glorifican a Dios, de modo que cuando el hombre peca, queda separado, muerto espiritualmente de la comunión que tenía antes con el Señor Jesús. Cuando Romanos lo presenta al hombre, en Romanos capítulo 8, del 7 al 8, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. De modo que
todo lo que hace el hombre es defectuoso e inaceptable ante Dios. El propósito de Dios era que el hombre viva en perfecta armonía con él, pero entró el pecado y el pecado hizo que el hombre muera espiritualmente y esté separado de la presencia de Dios. Pero ante esto Dios da una solución. Y la solución de Dios para nuestra naturaleza pecaminosa es darnos una nueva naturaleza. Él hizo esto poniendo su Espíritu Santo en nosotros en el momento en que recibimos a Jesucristo. Es decir, el Espíritu Santo, que es una persona, que es Dios, entra en nuestra vida para darnos poder. Al igual que ese avión que pesa toneladas y la ley de la gravedad está presionándolo para que esté pegado al piso, ese motor del avión puede darle la fuerza para romper la ley de la gravedad y poder volar, igual poder regresar y poder aterrizar. De la misma manera es el Espíritu Santo el que nos da poder para poder romper la ley del pecado en nuestras vidas y de esa manera poder vivir en comunión con Dios. Cuando nosotros miramos este cuadro que lo tenemos en nuestra lección, hay un momento que usted ve un nacimiento físico, hay un nacimiento espiritual, hay una muerte física y hay una eternidad. Esto es lo que ocurre actualmente en todos nosotros. Y hay una naturaleza de pecado. Usted ve la flecha, desde que nacemos físicamente hasta que morimos físicamente, va a acompañarnos una naturaleza que se llama la naturaleza de pecado, que nos lleva continuamente a pecar. Pero hay un espacio gris que usted ve que cuando nosotros conocemos a Cristo, eso es nuestra nueva naturaleza que Dios nos da para poder enfrentar toda situación. Entonces, nacimiento físico es el momento en que nacemos, ¿no? Y está representado por esta torta que de una u otra manera nos recuerda nuestro cumpleaños. Hay un momento de nuestro nacimiento espiritual, cuando nos arrepentimos y reconocemos a Cristo como Señor y Salvador. Tanto hombres y mujeres que nos llamamos cristianos y hemos tenido esta experiencia de recibir a Cristo como Señor y Salvador, Dios comienza en nosotros algo nuevo, nos cambia nuestro corazón de piedra como hemos leído anteriormente y nos da un corazón de carne. Es aquí donde ustedes ven esa cruz, el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida y esto nos lleva en algún momento a que nosotros podamos morir físicamente. Entonces, toda la etapa desde la cruz hasta nuestra muerte física, toda esa etapa de nuestra existencia, estamos ahora con una nueva naturaleza. Por eso hemos leído, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es uno de los textos que nos demandó la lección para aprender. Dios, usted ve en el cuadro arriba, utiliza la palabra, utiliza la Biblia, para que nosotros podamos conocer a Cristo. Entonces, cuando conocemos a Cristo y recibimos a Cristo, el Espíritu Santo entra. Ustedes ven el cuadro redondo, el Espíritu Santo comienza a habitar en nuestro espíritu. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Interesante. El nuevo nacimiento se experimenta a través de esa intervención que Dios hace en nuestras vidas por el poder de su palabra. Ahora, cuando ocurre esto, tú ves ahora la imagen, ¿no es cierto? La naturaleza humana empieza a ser transformada. Dios te da libertad del poder del pecado. Es decir, a través de la palabra de Dios tú conoces el Evangelio, recibes a Cristo como Señor y Salvador, naces de nuevo, el pecado es roto en tu vida y ahora el Espíritu Santo es el que te ayuda a vencer. Por eso la última flecha de la parte de abajo dice sus acciones se someten al Espíritu Santo. ¿Y qué ocurre? 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ocurre el nuevo nacimiento. Dios comienza algo nuevo en tu vida. Te da poder para empezar una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar y te acompaña para que tú puedas seguir adelante. Entonces tú comienzas a andar en el Espíritu. Tú ves ahora la imagen de este hombre, ya no tiene las cadenas, ahora el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios imparte la naturaleza y el poder de Dios en nosotros para que tú y yo podamos entender la Biblia, para que tú y yo podamos caminar y empezar a agradar a Dios. Ya Ezequiel
había dicho esto que iba a ocurrir en el corazón de las personas. Lo menciona de esta manera: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es lo que ocurre cuando tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador. Dios te da un nuevo corazón, que es una indicación de que comienzas a sentir cosas nuevas. Dios te pone un espíritu nuevo dentro de ti. Es decir, comienza a renovar tu manera de pensar para que ahora empieces a mirar las cosas espirituales y comiences a interesarte en ellos y no te alejes del Señor. Y si te alejas, ya veíamos la semana pasada que la sangre de Jesucristo te puede limpiar de todo pecado. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que, o podríamos decir que existen tres tipos de personas en la tierra. Una de las personas es los que están muertos espiritualmente. Tú ves ahí en la primera imagen, esa persona está su espíritu oscuro, es decir, que representa el pecado. No es que el pecado sea de color negro, sino de que representa que está muerto espiritualmente, está atado al pecado. Cuando viene Cristo a tu vida, comienzas a vivir espiritualmente y esa cadena es rota y tu espíritu comienza a tener comunión con Dios, y ahí es donde viene el Espíritu Santo para que te dé poder para vencer toda tentación y de esa manera vivir una vida victoriosa. Vayamos por partes. Una persona muerta espiritualmente. Hay varios pasajes que voy a leer que nos habla de esta condición. Pablo dice en Colosenses 2:13, ustedes estaban muertos en sus pecados. Efesios 2:1 dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos 5:12 dice, por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Es decir, mientras la persona no tiene a Cristo como Señor y Salvador, está muerto espiritualmente. Y muerto no significa extinción, aniquilación, dormir. Muerto significa separado. Cuando la Biblia utiliza el término muerte, está diciendo que está separado. Quedó separado del resto de hombres vivos. Quedó separado de la presencia de Dios. Luego experimentamos el nuevo nacimiento. Efesios 2:5 va a decir, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando viene Cristo, esa situación de muerto, de separado, cambia y ahora tienes vida. Colosenses 2:13 dice, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Esto lo vimos la semana pasada, que el Señor perdonó nuestros pecados y nos dio libertad para tener comunión con Él, comunión con nuestro prójimo y comunión con nosotros mismos. Y 2 Corintios 5:17 que hemos leído nos explica de que ahora somos una nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y más aún, ustedes van a poder ver esta parte que dice llenos del Espíritu, ¿no es cierto? Y Hechos ya lo estaba prometiendo y decía, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo que leímos de Ezequiel, ¿no es cierto? Que Dios nos iba a dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Es decir, una vez que tú empiezas a vivir tu vida cristiana, tú no puedes decir que no puedes, que no tienes la capacidad, porque Dios te ha dado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se alimenta con la palabra de Dios, para que eso te dé discernimiento para entender qué es bueno y qué es malo. Ahora, así como los sentidos físicos son nuestra ventana al mundo, yo puedo mirar el mundo a través de mis ojos, puedo oír lo que sucede a través de mis orejas, ¿no es cierto? Que por ahí entra el sonido, puedo tocar a través de mis manos, así como los sentidos físicos son nuestra ventana al mundo físico, así nuestros sentidos espirituales son nuestra ventana al mundo espiritual. Si cualquiera de estos está apagado, no logrará la información necesaria para tomar decisiones sabias. En otras palabras, así como tenemos sentidos físicos que nos permiten estar en contacto con el mundo externo, así tenemos sentidos espirituales. Nuestro cuerpo tiene, ¿no es cierto?, ojos, tiene oído, tiene tacto, tiene gusto y tiene olfato. Entonces, el Espíritu Santo nos da poder. Nuestra alma
Nuestra alma, como ya vimos anteriormente, nos lleva a tomar decisiones, porque ahí está nuestra mente, está nuestra voluntad, están nuestras emociones. Pero nuestro espíritu también, que puede ver, puede oír, puede sentir, puede gustar, puede oler. ¿Cómo nosotros lo identificamos esto? De esta manera. Dice el apóstol Pablo cuando habla del ver, ¿no? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, lo que Pablo está diciendo es de que cuando hemos experimentado el nuevo nacimiento y recibimos el poder del Espíritu Santo, nuestro entendimiento es alumbrado, es como que volvemos a mirar y ya miramos las cosas no desde nuestra perspectiva antigua, sino ahora desde la óptica de Dios. Es decir, desde lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de esta situación? Entonces mi ojo, dice acá, es alumbrado y mi entendimiento también. ¿Para qué? Para entender ahora para qué existo, ahora para qué vivo. ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo debe ser mi actuar en este tiempo? Luego el oír. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tu oído como que se destapa para que ahora a través de tú puedas fortalecer tu fe. Cuando alguien te habló del evangelio, lo primero que la palabra hizo en tu vida fue entrar por tu oído y a través de tu oído te dio fe para que tú creas. Entonces, si tú quieres tener fe, tienes que leer la Biblia. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que te fortalece espiritualmente y te lleva a conocer más a Dios y de esa manera vas a entender qué es bueno y qué es malo. Así como existe norma de tránsito y el conductor sale con su vehículo a la ciudad y tiene que conocer la regla de tránsito para que no le coloquen multa a un policía, y si él transgrede esas reglas de tránsito, él va a hacer y va a recibir una multa que le va a costar su dinero. De modo que si yo quiero evitar eso, tengo que conocer la regla de tránsito. Para que tú sepas cuál es la voluntad de Dios, tienes que conocer la palabra de Dios. Dios ha revelado su voluntad en la Biblia y en la medida que tú más conoces la palabra de Dios, vas a evitar hacer cosas que a Dios no le agrada porque vas a conocer qué le agrada y qué no le agrada a Dios y eso va a fortalecer tu fe. También el Espíritu Santo te lleva a buscar en tus emociones las cosas de Dios. Santiago va a decir, acercaos a Dios, que tiene que ver con tu voluntad. Acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. ¿Qué está hablando acá? Que el Espíritu Santo comienza a obrar en tu vida. Y este asunto de doble ánimo ocurre en muchos creyentes. Empiezan en algo y después se desaniman, no tienen ganas. Tú como creyente ahora ya no vive en base a tus sentimientos. Si tengo ganas, entro al curso. Si no tengo ganas, no entro al curso. No, tú tienes que entrar porque esto te va a bendecir. Estas enseñanzas van a fortalecer tu vida. Entonces los de doble ánimo dice, purifica tu mente, purifica tu corazón para que no estés viviendo en que si deseo o no deseo, sino que yo determino hacer algo y lo hago. Entonces el Espíritu Santo comienza a ejercer, ¿no es cierto?, su poder en tu voluntad. Luego también el Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. También el poder del Espíritu Santo te lleva a darte cuenta de que las cosas de Dios son agradables y perfectas y te va a empezar a gustar. Luego, 2 Corintios 2:16 dice, a esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. ¿Qué está diciendo? Que nuestros olfatos espirituales comienzan a canalizarse en las cosas que a Dios le agradan. La gente que no conoce a Cristo te va a decir, estás perdiendo tu tiempo, ¿qué haces ahí leyendo la Biblia? ¿Qué haces ahí congregando? Pero a nosotros esto que para ellos es olor de muerte, para nosotros esto es olor de vida. De modo que mi hermano, mi hermana, tú que has empezado tu vida cristiana, tú que estás encaminado en las cosas de Dios, no te desanimes. Si cometes algún pecado, dice la Biblia que la sangre de Jesucristo te limpie todo pecado. Confiésalo al Señor,
pídele perdón y sigue adelante, porque Dios es un Dios de misericordia y da miles de oportunidades para regresar a sus caminos. Ahora, a través de esta tercera lección, que ya seguramente has desarrollado tu clase y has podido leer más versículos de lo que hemos leído hoy día, vas a darte cuenta que el Espíritu Santo te va a ayudar en cualquier momento y en cualquier circunstancia difícil. El Espíritu Santo es Dios y puedes hablarle y decirle que te ayude para vencer determinada tentación. Entonces vamos a orar y vamos a pedir al Señor de que nos guíe en este momento y podamos nosotros seguir adelante. Padre, te damos las gracias. Pedimos, Señor, de que tú nos bendigas y que tú nos des sabiduría para poder tomar diferentes decisiones a lo largo de nuestra vida. Que el Espíritu Santo que está en nosotros nos pueda capacitar para poder seguir haciendo tu voluntad. Guíanos, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén, hermano. Que Dios te bendiga y hasta la siguiente reunión. Bendiciones y shalom.